Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar sin aliento. Prepárense para un viaje lleno de emociones, romance, drama y sorpresas. Hoy vamos a desentrañar el fenómeno que cautivó a millones de corazones en todo el mundo, un dúo que trascendió la pantalla y se convirtió en un ícono, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, la historia que les va a dejar sin aliento es la de ellos. Ya sea que los conozcan por sus papeles inolvidables en *Med-Cecir* o por sus exitosos proyectos individuales, estoy seguro de que todos, absolutamente todos, coinciden en que la química entre Aatay y Serine era explosiva. Era de esas conexiones que se sienten, que se perciben, que te atrapan desde el primer instante y te obligan a seguir la historia con avidez, sin poder evitarlo. Y es que ¿quién no se enamoró de Yaman y Mira? Y antes de que sigamos adentrándonos en esta fascinante historia, no puedo dejar de pedirles algo que me llena de entusiasmo. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde exploramos las historias más apasionantes del mundo de las series y el cine. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, porque siempre hay algo nuevo por descubrir. Y por supuesto denle un like a este vídeo si ya se sienten emocionados por lo que viene, si comparten mi entusiasmo por Aatay y Serine y por *Med-Cecir*. Vamos, que no cuesta nada y me ayuda un montón. Bien, ahora sí a lo que vinimos. La historia de Aatay y Serine, o mejor dicho, la historia de *Yaman y Mira que comenzó a cautivar a todos en *Med-Cecir*, no fue simplemente una historia de amor más en la pantalla, se convirtió en un fenómeno cultural, en un espejo de emociones, en algo que trascendió la ficción y se instaló en los corazones de millones de personas. La chispa entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. ¿Quién no recuerda las escenas románticas, los momentos de tensión, la complicidad que irradiaban, esa conexión especial que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar? Era como si el amor, la pasión, la entrega que se veía en cada escena, fuera real, como si la magia de Yaman y Mira se apoderara de nosotros. *Med-Cecir*, la serie turca basada en la exitosa serie estadounidense *C*, se convirtió rápidamente en un éxito rotundo, un fenómeno imparable que arrasó en Turquía y conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Yaman, un joven humilde de un barrio humilde que tras un infortunio legal, cambia drásticamente su vida y conoce a la adinerada y sofisticada Mira, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, los personajes, los giros inesperados, la banda sonora, todo se combinó para crear una serie que se convirtió en un referente. Pero sin duda, la química explosiva entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya fue uno de los ingredientes principales de este éxito sin precedentes. La gente se enamoró perdidamente de ellos como pareja. Los fans se volvieron locos, las redes sociales explotaban con cada episodio, con cada foto, con cada rumor. Era una locura colectiva. Los foros de discusión, los grupos de fans, todo hervía de emoción, de análisis, de especulaciones y de un deseo ferviente de verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La serie no solo era un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un impacto significativo en la cultura popular. *Med-Cecir* se convirtió en un tema de conversación, en un tema de debate, en un referente para muchos jóvenes, que se identificaban con las experiencias de Yaman y Mira, con sus sueños, sus conflictos, sus anhelos y sus frustraciones. La serie abordó temas como la diferencia de clases sociales, la importancia de la familia, la búsqueda de la identidad, la lucha por los sueños y el poder del amor, todo ello en un contexto moderno y dinámico. Pero la historia de Aatay y Serine no se limitó a la pantalla. Los rumores de una relación fuera de la ficción comenzaron a circular con una velocidad vertiginosa. Las fotos de ellos juntos, los comentarios cómplices en entrevistas, las miradas furtivas captadas por los paparazzi, los gestos de cariño en eventos. Todo apuntaba a que algo más, mucho más, estaba sucediendo entre ellos. Los paparazzi los seguían a todas partes, acechándolos, buscando capturar el momento perfecto, la prueba definitiva de su amor, esa imagen que confirmaría las sospechas y alimentaría la esperanza de millones de fans. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura discreta, evitando confirmar o desmentir los rumores, la especulación continuó alimentando la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores.
La prensa del corazón, por supuesto, se volcó en la historia, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando pistas que revelaran la verdad. Los medios de comunicación, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos se sumaron al frenesí mediático, contribuyendo a crear un ambiente de expectación y de misterio. La gente quería saber, necesitaba saber, si Yaman y Mira, si Aatai y Serinei, estaban juntos en la vida real. La idea de que el amor que veían en la pantalla pudiera ser real, fuera de la ficción, era algo que encendía la imaginación y el corazón de todos. Uno de los aspectos más bonitos, más fascinantes de la relación de Aatai y Serinei, tanto en pantalla como en la vida real, era la conexión que tenían. Se notaba, se sentía, que se entendían a la perfección. La forma en que se miraban, llena de ternura, de complicidad y de un profundo entendimiento, la manera en que se reían juntos compartiendo momentos de alegría y diversión, el apoyo mutuo que se brindaban tanto en las escenas como en los eventos públicos. Era evidente que tenían una conexión especial, una amistad sincera, que iba mucho más allá de la mera relación laboral. Se apoyaban, se cuidaban, se respetaban, y eso se notaba en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. Era una conexión que trasciende la pantalla y que llegaba al corazón de los espectadores. Y es que, no nos engañemos, la química en pantalla no se improvisa, no se crea de la noche a la mañana. Requiere de confianza, de respeto, de una conexión real, de una complicidad que va más allá del guión y de las indicaciones del director. Y en el caso de Aatai y Serinei, eso se veía a leguas, era palpable, era evidente para cualquiera que los observara. La naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se complementaban, la facilidad con la que se entregaban a sus personajes, la manera en que se escuchaban y se respondían en cada escena. Todo contribuía a crear una atmósfera mágica, que atrapaba a los espectadores y los hacía soñar. Esa química era la que hacía que Yaman y Mira se sintieran tan reales, tan cercanos, tan humanos. En las escenas románticas, la conexión entre ellos era intensa, llena de pasión y de ternura. En los momentos de conflicto se notaba la tensión, la angustia, la lucha interna de los personajes. En las escenas cómicas, la complicidad y la diversión eran evidentes. Y en las escenas dramáticas, la emoción y la vulnerabilidad eran palpables. La capacidad de Aatai y Serinei para transmitir estas emociones, para hacer que el público sintiera lo que sentían sus personajes, era lo que los convertía en actores tan especiales, en un dúo tan icónico. Pero, ¿qué pasó con esa historia de amor fuera de la ficción? ¿Se concretó alguna vez? ¿O todo quedó en el terreno de la especulación y el deseo? Bueno, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida real es mucho más compleja que una telenovela, más impredecible que una historia de amor escrita en un guión. Aunque los rumores de una relación amorosa entre Aatai y Serinei persistieron durante un tiempo considerable, durante y después de la emisión de *Med Cecir*, nunca se confirmó oficialmente. Hubo momentos en los que parecía que estaban a punto de hacer pública su relación, de dar el paso definitivo, de gritar al mundo su amor, pero finalmente, por diferentes razones, eso nunca sucedió. Las razones de esta discreción, de esta falta de confirmación, pueden ser múltiples y variadas. Puede que las presiones mediáticas, la atención constante de los paparazzi, la dificultad de mantener una relación en un ambiente tan expuesto, hayan sido factores determinantes. Puede que las prioridades de cada uno, los proyectos profesionales, las decisiones personales, hayan influido en el rumbo de la relación. O puede que simplemente la chispa, la magia que se veía en la pantalla, no fuera suficiente para construir una relación duradera en la vida real. Sin embargo, el hecho de que no se concretara una relación romántica, el hecho de que nunca se hiciera pública, no disminuyó en absoluto el cariño y la admiración que sus fans sentían por ellos. Al contrario, el misterio, la discreción, el hecho de que mantuvieran su vida privada en un segundo plano, solo avivaron la llama del interés, solo generaron aún más curiosidad, más especulación, más fantasías. La gente seguía soñando con verlos juntos, con que confirmaran su amor, con que nos regalaran ese final feliz que tanto deseábamos. Y aunque no se concretara una relación romántica, la huella que dejaron juntos en la memoria colectiva es innegable, perdurable, para siempre. Después de que *Med Cecir* llegara a su fin, después de que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial, ambos actores continuaron sus carreras individuales, cosechando éxitos y consolidando su posición como figuras clave en la industria del entretenimiento turco. Aatai Ulusoy, con su talento innato y su capacidad de transformación,
protagonizó series como Asterisco y Asterisco y Asterisco de Protector Asterisco, demostrando su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar personajes complejos y contradictorios, y su habilidad para cautivar al público con su carisma y su presencia. Su capacidad para elegir proyectos de calidad, su compromiso con su trabajo y su evolución constante lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Serenay Sarıkaya, por su parte, siguió demostrando su talento y su capacidad para interpretar personajes profundos y complejos, participando en proyectos como Asterisco Fi Asterisco y Asterisco Alice Asterisco, donde exhibió su talento actoral, su belleza, su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones. Su carisma, su elegancia, su profesionalismo y su entrega a cada personaje la han convertido en una de las actrices más reconocidas y queridas del panorama turco. Su capacidad para elegir papeles desafiantes, para explorar diferentes facetas de su talento, y para crecer como actriz la han consolidado como una figura imprescindible en la industria. Y aunque sus caminos profesionales se separaron, aunque cada uno siguió su propio rumbo, la admiración, el respeto y el cariño entre ellos siempre permanecieron. A menudo en entrevistas y eventos se han dedicado palabras de cariño y elogios mutuos, mostrando el aprecio que se tienen y recordando con nostalgia su trabajo juntos. Y por supuesto los fans, siempre atentos a cualquier detalle, siempre en busca de pistas, han encontrado guiños, miradas cómplices y gestos que sugieren que, a pesar de todo, la conexión entre ellos sigue siendo especial, que la amistad, el cariño y el respeto perduran. Pero ¿qué es lo que hace que la historia de Atay y Serenay siga siendo tan fascinante, tan atractiva, tan relevante, incluso años después de que Asterisco Medcezir Asterisco llegara a su fin? ¿Por qué seguimos hablando de ellos? ¿Por qué seguimos sintiendo esa emoción? Porque su historia sigue generando tanto interés y tanta pasión. Creo que hay varios factores que contribuyen a ello, que se combinan para crear esta magia que nos atrapa y nos seduce. En primer lugar, la química explosiva que tenían en pantalla. Esa magia, esa conexión, esa chispa que se sentía en cada escena, que nos hacía vibrar y soñar, es algo que no se puede fingir, que no se puede crear artificialmente. Es algo que llega al corazón del espectador, que lo engancha, que lo atrapa, que lo enamora. Esa química, esa conexión, esa complicidad, es el ingrediente secreto que hizo que Asterisco Medcezir Asterisco fuera un éxito rotundo. En segundo lugar, la incertidumbre. El misterio que rodeó su relación fuera de la pantalla. El hecho de que nunca confirmaran ni negaran los rumores, de que mantuvieran una postura discreta, generó una gran curiosidad, mantuvo viva la esperanza de sus fans, y generó una expectativa que se prolongó en el tiempo. Esa incertidumbre, ese misterio, ese secreto a voces, es lo que ha mantenido viva la llama del interés, lo que ha alimentado la fantasía y el deseo de los fans. En tercer lugar, la calidad de su trabajo. Ambos son actores talentosos y comprometidos, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Y eso se nota en cada uno de sus trabajos. Su profesionalismo, su dedicación, su pasión por la actuación, su entrega a sus personajes, son admirables y son la base de su éxito. La calidad de su trabajo es lo que ha hecho que sus personajes, Yaman y Mira, fueran tan creíbles, tan humanos, tan inolvidables. Además, no podemos ignorar la nostalgia. Asterisco Medcezir Asterisco fue una serie que marcó una época, que generó una gran cantidad de emociones, que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. Recordar a Atay y Serenay juntos es, de alguna manera, recordar esos buenos momentos, esos sentimientos, esas emociones, esa época. Es recordar la emoción de ver la serie, las risas, los llantos, las discusiones, las teorías que se creaban, las amistades que se forjaron a través de la serie. La nostalgia es un sentimiento poderoso que nos conecta con el pasado y que nos hace revivir emociones y experiencias. Y por supuesto, la esperanza. La esperanza de que algún día se vuelvan a encontrar, que vuelvan a trabajar juntos, que nos vuelvan a regalar un momento mágico, que nos vuelvan a hacer soñar con su química y su conexión. La esperanza de que tal vez la historia de amor que comenzó en la pantalla, algún día se concrete en la vida real, o al menos, que la amistad y el cariño perduren por siempre. La esperanza es un sentimiento fundamental para el ser humano, y la historia de Atay y Serenay nos invita a mantenerla viva. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Atay y Serenay? ¿Qué podemos aprender de esta historia de amor y misterio, de éxito y reconocimiento, de pasión y discreción? Creo que hay varias importantes lecciones que podemos extraer. La primera es que la química entre dos personas, la conexión, la complicidad, es algo muy especial,
algo que puede trascender la pantalla, que puede llegar al corazón del público, que puede enamorar y cautivar a millones de personas. La química es un elemento esencial para el éxito de una serie, de una película, de una historia de amor, y la historia de Atai y Serinei es una prueba irrefutable de ello. La segunda es que el amor, o la posibilidad del amor, siempre genera interés y expectación. El amor es una de las emociones más poderosas del ser humano, y las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, siempre nos fascinan, nos atraen, nos emocionan. La historia de Atai y Serinei es un claro ejemplo de cómo el amor, o la posibilidad del amor, puede generar un gran interés y mantener viva la atención del público. La tercera es que la discreción y el misterio, en ocasiones, pueden ser muy efectivos para mantener viva la atención del público, para generar curiosidad y para alimentar la fantasía. La historia de Atai y Serinei es una prueba de que a veces es mejor no confirmar ni negar, sino dejar que la imaginación vuele, que la esperanza perdure, y que el público siga soñando. Y la cuarta y quizás la más importante es que el trabajo duro, el talento, la pasión y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. Tanto Atai como Serinei han demostrado ser actores talentosos y comprometidos, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Su profesionalismo, su dedicación y su pasión por la actuación son admirables, y son la clave de su éxito. Para cerrar este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas de mis escenas favoritas de *Med con Atai y Serinei. Esas escenas que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron, que nos hicieron creer en el amor, que nos hicieron reír y llorar. Espero que las disfruten tanto como yo. No olviden dejar en los comentarios cuál es su escena favorita, cuáles son los momentos que más los marcaron, qué es lo que más les gusta de la historia de Yaman y Mira. La primera vez que Yaman y Mira se ven la escena en la que Yaman, al llegar a la lujosa fiesta, ve por primera vez a Mira. La cámara los enfoca, la música de fondo, la mirada de asombro de Yaman, la elegancia de Mira. Es el inicio de una historia que marcaría un antes y un después. El primer beso el beso bajo la lluvia, un clásico del romance. La tensión, la emoción, la complicidad, la química entre ellos. Un momento inolvidable. La declaración de amor en la playa una escena romántica, llena de pasión y sinceridad. Yaman expresa sus sentimientos por Mira, con palabras que tocan el corazón. El viaje a la isla una escapada romántica, donde Yaman y Mira se conocen más a fondo, comparten momentos de felicidad y descubren secretos del pasado. La escena del baile la coreografía, la música, la conexión entre ellos, la alegría. Un momento mágico que demuestra su complicidad. ¡Wow! Ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la fascinante historia de Atai y Serinei, hemos revivido la magia de *Med y nos hemos emocionado con el fenómeno que generó esta pareja. Sé que es una historia que a muchos nos encanta, y espero que este vídeo haya revivido esos sentimientos especiales, que los haya hecho recordar los buenos momentos, que los haya hecho soñar. Gracias por acompañarme en este recorrido, por ver el vídeo hasta el final. De verdad me hace muy feliz compartir estas historias con ustedes, me llena de emoción y me permite conectar con gente que comparte mi misma pasión. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, de compartir sus opiniones, de contarme cuál es su escena favorita de *Med de qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que habláramos, o qué otros temas relacionados con el cine y las series les interesan. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, me encanta intercambiar ideas y opiniones. Y antes de que se vayan, recuerden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias, nuevos análisis y nuevas emociones. Un abrazo enorme. Chao.